Muy buenas tardes, licenciado. Nosotros vamos a hablar, nuestro tema de estudio es la educación. De referencia, utilizamos el documento consultado con el título Determinantes que influyen en el rendimiento académico. Un estudio aplicado para Colombia a partir de las pruebas ICFES Saber 11. ¿Qué es la ICFES? Esta es un examen que evalúa las principales áreas de conocimiento que se dictan en un colegio. Esto es un requisito para analizar la vida escolar eh, previa para la fase universitaria. Se dice que en muchas instituciones se les pide el resultado para ser aceptado. Por ejemplo, se me ocurre en el caso de nosotros, como la universidad, que es la PA, que nosotros hacemos esa prueba y si pasamos con un cierto porcentaje de puntos, pues somos aceptados. Nuestro grupo está integrado por la compañera Joanny Pérez, Stacy Sandoval, Larisa García y su servidor Jeffrey Galeano. Como introducción, tenemos como contenido primordial y significativo para nuestro curso de econometría el documento seleccionado para centrar nuestros esfuerzos fue el documento de María Alejandra Cabrera, titulado Determinantes que influyen en el rendimiento académico, como ya se los había mencionado, que se aplicó en Colombia con las pruebas ISF, mismo que se llevó a cabo durante el periodo 2014 y 2016, con expectativas de que este sea un documento guía, un documento valioso en el estudio de datos significativos para el país, basándolo en datos de la Encuesta Nacional de Hogares recopilada en la Institución Nacional de Estadística de 2012 al 2017. Aquí ya estamos hablando de nuestro país, de Honduras. Esto se crea con el fin de permitir tener una noción esclarecedora de nuestro acontecer educativo, su impacto en los ámbitos de interés de los y las hondureñas, social, económico, cultural. Sabemos que nuestro país, se podría decir, sufre bastante este tema de la educación porque no es muy apoyado por el gobierno o muchas personas por cultura y estas cosas, que más adelante las estaremos viendo en el resto de nuestra presentación. Nos dejo con nuestra compañera que nos va a seguir con los objetivos. Bueno, buenas tardes, licenciado. Mi nombre es Stacy Sandoval y bueno, como objetivos, nosotros determinamos en primer lugar aplicar y analizar el modelo de regresión lineal presente en el documento, que tiene por nombre determinantes que influyen en el rendimiento académico y los resultados obtenidos en el mismo. Eh, Nuestro segundo objetivo es analizar la incidencia de los determinantes económicos aplicable para Honduras. Y como tercer objetivo, analizar la relación existente entre el rendimiento académico promedio y los diferentes factores familiares, personales e institucionales que expliquen el comportamiento de bajos o altos resultados académicos según sea el caso. Sigue mi compañera. Ya sale. Voy a continuar yo, Larisa García, con lo que es el marco teórico. Nos dice que el principal despertar para el estudio de la educación y su influencia económica surge con la llamada a lo que es la revolución de la inversión humana en el pensamiento económico, en donde principalmente los estudios e ideas giraban en torno a las inversiones del Estado en instituciones,
educativas y de igual forma. En el estudio de las decisiones de cada individuo para emprender su grado educativo y costo que éste supondría para sí y los beneficios posteriores que de ello podrían derivarse. Bueno, se dice que como en los años 20 comenzaron así como a tener nociones sobre el estudio de la educación ligada, siempre en lo del campo económico. Y se dice que a raíz de no poder explicar el crecimiento y el desarrollo, nada más que se valía únicamente, digamos, de unos conocidos factores que ya sabemos que son los factores productivos, que son la tierra, el trabajo, el capital. Se dice que varios estudiosos de esta rama poco escudriñada trataron de dar definiciones certeras, por decirlo así. Sin embargo, la de la mayor aceptación y a la cual ellos solieron recurrir con mayor frecuencia, quienes podían así, digamos, enterarse en el tema es la del CON, que eso fue en 1990. También se dice que puede definirse como, por decirlo así, la economía de la educación, o sea, es el estudio de cómo los hombres, la sociedad, eligen con o sin necesidad de lo que es el uso del dinero. También se puede emplear también lo que son recursos productivos escasos para así producir diversos tipos de información. El desarrollo de conocimientos, ¿qué más podría ser? Habilidades, carácter y entre otras, ¿verdad? Especialmente por medio de la educación formal a través del tiempo, para ser distribuida entre las distintas personas, pues, y a la vez grupos en la sociedad. También estuve leyendo lo que la Escuela de Pensamiento Capital Humano respalda las múltiples teorías surgidas a partir de los años 50, con estudios como inversión en el capital humano. También posteriormente a través de una publicación que fue llamada Capital Humano, que apoyados por el término del capital humano, acuñado por la persona Jacob Mincer y otras concepciones a la vez, que fueron surgidas en años anteriores. Para poder decir así, concretarlas en una teoría que percibe los recursos que se destinan a la educación. Podría ser como una forma de inversión que rendirá una corriente de beneficios hacia el futuro. También podemos mencionar que la educación, además de ser un derecho a ser recibida, es también, podemos decirlo, un deber que puede ser adquirido por personas mediante la inversión, que esto garantizará rendimientos a futuro, los cuales estarán proporcionalmente relacionados al número de años de estudio que esta persona se destine a través del tiempo. Entre los beneficios que pueden retornarse derivados de años formativos, podemos decir que se encuentra lo que es ingreso, la introducción también a lo que
pues al área del mercado laboral, y el mayor de todos ellos, pues la productividad, la cual tiende a, decirlo así, a variar de un país a otro, y según el nivel de escolaridad promedio alcanzada, ¿verdad?, por las sociedades, lo cual va de la mano también con la productividad del capital. Siguiente. Siguiente, compañera. Buenas tardes a todos. Presidiendo a la compañera Larisa, mi nombre es Joanny Pérez y vamos a continuar a partir de los antecedentes presentados por ella, en donde vemos que se hace bastante hincapié en que la educación es una inversión que puede rendir frutos en flujos futuros. Y ya vimos las diversas teorías que se plantean, como las de capital humano, y todos los estudiosos que han dedicado sus estudios a este rubro. También podemos mencionar que la economía de la educación es un área bastante nueva, por decirlo así, un área un poco estudiada, todavía queda mucho por explorar, y es esa una de las razones por las que nuestro grupo decidió tomar y abordar este tema. Para conceptualizar el modelo, la autora, que es María Alejandra Moncayo, es una colombiana, ella hizo su tesis enfocada en los determinantes de la educación. Ella lo hizo para estudiantes de educación media próximos a optar a una carrera universitaria. Y ella señaló la importancia del rendimiento académico y cómo es concebido por diferentes autores como el conjunto de las capacidades que pueden ser desarrolladas por los educandos. Y además de ello, el acompañamiento de las didácticas educativas, que sabemos que son los métodos, las formas con las que se imparte la educación, y estas como una parte importante del proceso. Es decir, que ella enfatiza en que no solamente la educación existe por sí misma, por ello necesita de otros factores, los cuales son innumerables, pero para centrarse en esta investigación, ella enfatizó en varios. Entre ellos, vamos a mencionar algunos que son y están enfocados principalmente en el ámbito económico. Ella hizo su estudio, como podíamos mencionar, sobre la educación, pero abordándolo desde el plano económico. Y para ello, los determinantes que utilizó fueron, en primer lugar, la educación de los padres de familia. Este apartado nos dice o nos menciona que los padres de familia y su educación son fundamentales para determinar el rendimiento económico de un niño, de un adolescente. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que entre más capacitada esté la persona, el jefe de hogar, mayor será su nivel de administración financiera para el hogar, es decir, cómo él le da prioridad a los gastos que hay en su hogar. Y también encierra el ambiente en el que se encuentra el adolescente, es decir, si él se siente motivado a recibir clases, si él se siente motivado al ver el éxito o el fracaso de sus padres, si él siente que a través de la educación va a lograr algo viendo más allá, viendo su futuro. También tenemos los ingresos percibidos por el hogar. Esta quizás es la mayor variable económica incluida en los múltiples estudios que se han realizado, y más en educación.
Y también esta, además de estar acompañada por la educación de los padres, es un estimulante y a la vez un espejo del éxito, como ya mencionaba en la variable anterior, de los padres. Es decir, si ellos ven que el ingreso que se percibe o las entradas de dinero que se llevan a su casa a raíz de que su papá estudió, montó una carrera, trabajó en una empresa X, en una empresa Y, o en su ocupación, oficio, por decirlo así, si no alcanzó la preparación universitaria, pero cómo esto se ve reflejado en esas entradas de dinero y también en las oportunidades académicas que pueden surgir a través de los ingresos que se perciben. El género, aquí no se habla solamente de ser hombre o ser mujer. ¿Por qué? Porque esto es abordado desde el punto de vista de las oportunidades. Se ha encontrado en las fuentes o en los estudios que la autora realizó que en Colombia particularmente se brindan más oportunidades de educación, de trabajo, entre otras, a personas, hombres, por decirlo así. En cambio, las mujeres tienen menor acceso a estas oportunidades e incluido en estas oportunidades tenemos la educación. Y esto sabemos nosotros que va a variar de cultura en cultura y sociedad en sociedad. ¿Por qué? Porque no es lo mismo que yo esté en Latinoamérica, a que yo esté en la India, a que yo esté en Europa. Todas las sociedades conciben el género de diferentes formas, pero abordado desde las oportunidades. En otros lugares las mujeres ni siquiera tienen acceso a niveles mínimos de escolaridad. Y también tenemos las horas de trabajo extra en el rendimiento académico. Esto se toma en cuenta porque podemos mencionar que no todos los adolescentes o no todas las personas tienen la disposición de brindar más horas a estudiar de las que están destinadas en sus centros educativos. Entonces, la autora pensó en enfocarse en esta variable que es poco estudiada, pero que ella considera muy importante. Asimismo, nos encontramos el tipo de colegio. En las fuentes literarias que ella, de las cuales ella hizo revisión, ella encontró que los estudios arrojaban que esto no era, como por decirlo así, un determinante crucial para saber si incidía en el rendimiento o no de los estudiantes, pero como era el caso de Colombia, entonces ella decidió incluirlo para ver si esta variable seguía comportada de la misma manera. También nosotros al final nos encontramos con los recursos tecnológicos, que aquí se aborda el acceso a Internet, el acceso a una computadora o el acceso a un dispositivo móvil, pero destinado a la utilización o al aprovechamiento escolar, a la búsqueda de información, a la búsqueda de fuentes para realizar sus trabajos, sus investigaciones, entre otras cosas. Y también aquí es importante recalcar que se menciona el goce del Internet, pero en la casa de las personas a las que se le aplicó este estudio, y cómo tener Internet y un dispositivo electrónico en su casa podía auxiliar a las tareas académicas. Luego, después de realizar toda esta investigación y toda esta revisión literaria, ella viene a recopilar literatura económica enfocada en este tema. Y la que más resalta o la que más se complementa con lo que ella quiere hacer es la teoría del capital humano, propuesta por Gary Becker. Nosotros sabemos que Gary Becker ha hecho múltiples estudios, múltiples estudios en el ámbito del capital humano, y posteriormente los enfocó a competitividad, entre otras cuestiones, pero la autora en este momento enfoca esa teoría al rendimiento académico de los y las educandos. Y también nos encontramos por otro lado las propuestas de Gary Becker, siempre con capital humano, ¿verdad?
Y de la misma manera se consideraron los aportes de Irving Fisher para, más que todo, implementar las concepciones que éste tenía de la educación, considerándola un flujo futuro. Es decir, que él consideraba o veía que la educación era una inversión que se hacía en el presente para obtener un flujo de ingresos en un futuro. Y de esta misma manera también ella menciona o ella se basa en Samuel Bowles y Herbert Kinsey, que estos hablan o abordan la educación considerándola como un proceso productivo. Aquí ya se habla de algo meramente económico porque ya lo ve como un proceso, ya no lo ve como algo que se pretende hacer aparte de la economía, sino que ya lo ve dentro de ella. Y también todo lo ligado y acompañado por las políticas de Colombia, por las políticas públicas que suceden ahí en Colombia y cómo las instituciones tratan el tema de la educación. Todo esto hizo Moncayo para realizar su tesis, su investigación en 2016. Vamos a seguir abordando el desarrollo del modelo. En la siguiente diapositiva nosotros podemos encontrar cómo ella realizó su estudio en 3 pasos. Primero hizo un análisis descriptivo de las variables socioeconómicas, que es un poco de lo que yo ya les estaba hablando. Para realizar o para recopilar la base de datos que ella utilizó, se abocó al Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación, que se conoce como IFES. En este se hacen las pruebas Saber 11. Las pruebas Saber 11 consisten en unas pruebas similares a lo que aquí serían las pruebas formativas mensuales, nada más que allá se hacen de manera trimestral, dependiendo de los propósitos que este instituto desee recopilar. Además de que solo son aplicadas a estudiantes próximos a optar por carreras universitarias. También, luego de realizar este paso, ella procedió a realizar un procesamiento y una estimación del modelo de regresión lineal múltiple. Ella menciona que este es el más amigable, puesto que ella quiso incluir varias variables independientes y estudiar el comportamiento o la relación que tienen entre ellas, la que establecen entre ellas, pero también ver el comportamiento individual de cada una para poder decir para poder encontrar resultados y mencionar cuáles son las que tienen mayor incidencia en el rendimiento académico obtenido en las pruebas aplicadas en el ICEF. Y también, como parte final, podemos decir, ella realiza un análisis descriptivo de los determinantes socioeconómicos y a la vez de las áreas de conocimiento, es decir, que se va a realizar por área matemática, español, ciencias sociales, las ciencias puras, entre otras áreas del conocimiento, ¿verdad? Y una vez que ella realizó todo este modelo, por decirlo así, a ella no le bastó porque dijo de que las variables podían mostrar homocedasticidad, pues ella no pudo recopilar, por decirlo así, toda la información o toda la base de datos y hizo bastante hincapié en eso. Y eso se puede ver después en el error que ella obtuvo. Pero para contrarrestarlo, ella aplicó un modelo que se llama modelo de regresión lineal truncado y posteriormente los comparó y vio cómo estos sí tenían bastante similitud en sus cifras y pudo concluir a priori que sí, que evidentemente los resultados que ella estaba obteniendo no estaban tan alejados de la realidad. Después de esto, ella, para asegurarse y para darle robustez a su trabajo,
aplicó el modelo Lockheed ordenado, que todos estos modelos ella los desarrolló, perdón, con el programa Stata. Y finalmente ella pudo concluir o pudo obtener como resultado que las tres primeras variables que más inciden en el rendimiento económico para estos estudiantes colombianos es, en primer lugar, el nivel educativo de los jefes del hogar o de sus padres. En segundo lugar, el ingreso. Y en tercer lugar, el acceso al Internet, el acceso a otras formas o al trabajo extra que se puede dar para acompañar el proceso educativo. Mi siguiente colega va a continuar explicándoles el análisis econométrico que se llevó a cabo sobre los determinantes y el rendimiento académico de estos alumnos. Bueno, continuando sobre el análisis econométrico de los determinantes del rendimiento académico, Moncayo planteó como su principal objetivo analizar la relación existente entre las variables dependientes, la cual se conoce como el rendimiento promedio de los estudiantes en las pruebas saber, y las variables independientes que ella denotó como los diferentes factores familiares, personales e institucionales, mismos que tenderán a explicar el comportamiento de los bajos o altos resultados académicos según sea el caso. Entre las ventajas y consideraciones que ella tomó para la elección de dicho modelo, tomó en cuenta que se aproxima a situaciones de análisis real. Además, se presta a la inclusión de numerosas variables para su estudio, la adaptación conforme a las bases de los datos obtenidos y la reinvención y adaptación de este modelo a otras variables que pueden considerarse, omitirse o al desarrollarse, perdón. La siguiente diapositiva. Posteriormente da inicio a lo que es el planteamiento de la ecuación del modelo y la definición de las variables, quedando de la siguiente forma. Y igual a beta sub 0 más beta sub 1 por x sub 1 más beta sub 2 por x sub 2. Y luego ella ahí considera las variables independientes como educación de los padres, el ingreso percibido por hogar, el género, las horas de trabajo extra en el rendimiento académico, los recursos tecnológicos, la naturaleza del colegio y el estrato socioeconómico. En la fórmula que plantea, Y significa la variable que expone el rendimiento académico de los estudiantes. Beta viene siendo el vector de los coeficientes. Beta sub 0 es el término constante del modelo y epsilon es el término del error del modelo. Aquí nuevamente Moncayo hace hincapié de que el modelo podría incumplir el supuesto de homocedasticidad, lo que vendría generando cambio en las estimaciones y sesgos. Debido a que la varianza de términos de perturbación no sea constante y las variables explicativas sean o no aleatorias, estocásticas. Y como ya la compañera había dicho, pues la autora de esta tesis utilizó el programa Stata y también fue el medio para poder estimar el modelo de regresión lineal truncada para poder encontrar los posibles inconvenientes. Luego de desarrollados los modelos, se procedió a la comparación en donde sus principales hallazgos fueron la comprobación de la relación entre las variables dependientes con las variables independientes, ya que resultaron ser significativas. El valor numérico resultante de los modelos es similar y además se encontró que a variable con mayor influencia en el rendimiento académico es el nivel educativo de los padres, seguido por la pensión o el costo del colegio. Y también se encuentra al mismo nivel lo que es el estrato
económico, el estatus socioeconómico al que pertenecen. La siguiente diapositiva. La siguiente. Bueno, aquí en este cuadro se muestran las variables independientes utilizadas en la estimación. Se muestra variables, género, naturaleza del colegio, el nivel educativo de los padres, el estrato socioeconómico, el valor de la pensión, acceso o no a computadora, acceso a internet, la situación laboral y los ingresos familiares. Y se les determina un valor para, según sea el caso. Luego en la descripción de las variables, el género, pues el femenino y masculino, en la naturaleza del colegio, si es oficial o no oficial, y en el nivel educativo de los padres, que ella las divide como primaria completa, primaria incompleta, secundaria, educación técnica o tecnológica, completa e incompleta, profesional y posgrados. Y los estratos socioeconómicos, ella los determina por estrato 1, estrato 2, estrato 3, hasta estrato 6. En el valor de la pensión, ella da rangos de cada valor. Y bueno, explicando un poco ese cuadro, pues uno de los problemas que el modelo podría presentar sería que no cumpla con el supuesto de homocedasticidad. Y esto puede ocurrir debido a que la varianza en cada término de perturbación no sea constante y las variables explicativas en el modelo sean variables no aleatorias estocásticas. Por lo anterior se aplica posteriormente al modelo de regresión truncada para garantizar los posibles resultados expuestos por el modelo de regresión lineal. Adicional a lo mencionado anteriormente, pues el truncamiento es una característica propia de la distribución de las variables de objeto de estudio, de la cual se extraen los datos de una muestra. El truncamiento se produce cuando solo la parte de la distribución de la variable que se encuentra por encima o por debajo, según sea el caso, del denominado punto de truncamiento y contiene la información relevante que se desea estudiar. Por ende, para el presente estudio, pues ella como objetivo determinó implementar dicho modelo econométrico para poder lograr el ajuste de las variables que provienen de la muestra de los resultados académicos de las pruebas, saber. Asimismo, ella busca evaluar el rendimiento promedio de los estudiantes como determinándolo como variable dependiente en función de las demás variables que son familiares, personales e institucionales, truncando la variable dependiente, de modo que sea mayor a 20 y menor a 80. Esto implica que solo se tomará en cuenta aquellos alumnos que obtuvieron resultados superiores a 20. Lo anterior se realiza con el fin de eliminar los outliers, que podrían modificar las estimaciones realizadas, ya que el rendimiento promedio no inciden las mismas características para los estudiantes. El siguiente. Y en este cuadro, que es un cuadro comparativo de la regresión lineal múltiple y la regresión lineal truncada, continuando con mi participación, pues en el cuadro comparativo de los resultados obtenidos por los dos modelos econométricos presentados anteriormente, en la parte izquierda se presenta lo que es el modelo de regresión lineal múltiple y en la parte derecha se presentan los resultados del modelo de regresión truncada. Para cada modelo se muestran las mismas variables relacionadas a la información académica, información familiar o del hogar y los datos personales de los estudiantes.
Asimismo, se representan los coeficientes estimados con la finalidad de valorar de forma más clara la explicación de cada variable independiente que tuvo en los modelos presentados. Los anteriores modelos econométricos presentan resultados similares, ya que al truncar la base, los datos no están agrupados en los extremos. Es decir, los datos no se encuentran ni en el límite inferior ni en el límite superior, sino en la mitad. Por lo tanto, con el modelo de regresión truncada se pretende verificar que incluso así se presente otro análisis econométrico más riguroso con las mismas características de los datos que se encuentran estudiando. En el presente análisis, pues se concluirá con lo mismo. En primer lugar, se comprobó a través del modelo de regresión truncada que los valores obtenidos por la regresión lineal múltiple garantizan la relación entre la variable dependiente con las variables independientes, ya que para ambos casos las variables resultan ser significativas, además de que los valores numéricos para cada coeficiente son similares. En este sentido, pues es importante destacar que la variable que más influye en los resultados académicos de los estudiantes es el nivel educativo de los padres, seguido del valor de la pensión y el estatus socioeconómico al cual pertenecen. En particular se observa que son los hombres quienes tienen mejores calificaciones que las mujeres. Por otra parte, pertenecer a un colegio no oficial implica la disminución en 0.95 puntos de lograr buenos resultados. En cuanto al valor de la pensión pagada, muestra evidencia que tiene mayor influencia en los resultados académicos que la naturaleza del colegio, ya que para dichos estudiantes que pagan entre un rango de 250,000, tendrán 5.9 y 6.16 puntos más en sus calificaciones. Con lo anterior también se confirmaría el estudio expuesto por Gaviria y Barrientos sobre la calidad relativa de los planteles oficiales respecto a los privados, que se encuentra que la influencia que ejerce el tipo de colegio en las calificaciones de los estudiantes no es muy grande, ya que la pequeña diferencia que hay va a favor de los colegios públicos y el estipulado por esto. No obstante, se analiza que el estatus socioeconómico es un factor determinante para poder mejorar las calificaciones. Se observa que aquellos alumnos que son hijos de personas con un nivel de posgrado en su formación académica tendrán la ventaja de obtener una mejor calificación. Y respecto a los estudiantes que trabajan menos de 20 horas o más a la semana, se verán perjudicados, ya que esta condición hará que sus resultados disminuyan. Si se encuentran trabajando más de 20 horas a la semana, pues disminuirán considerablemente su puntaje y sus resultados serán inferiores en comparación con aquellas personas que no se encuentran trabajando. Por último, en dicho cuadro se evidencia que a pesar de la baja influencia, los alumnos que poseen computadora y tienen acceso a Internet tienen mejor puntaje que aquellos que no poseen acceso a estas ayudas tecnológicas. En ese sentido, el uso de la tecnología hace parte de la aproximación al mejor desempeño académico de los alumnos, motivados por el uso de una computadora para poder fomentar las actividades que promuevan el aumento de las capacidades para la lectura, así como cómo usarlo en el colegio semanalmente y tener conexión a Internet en su hogar. Continúa mi compañera Larisa explicando un poco en cuanto a la aplicación del modelo en Honduras. Bueno, continuando, voy a retornar a lo que dice aplicación del modelo para Honduras. Para aplicar este modelo a Honduras, se decidió abarcar el periodo comprendido del 2012 al 2017, pues además de ser los datos más recientes, este periodo es donde que mayor información pudo recopilarse, la relación que se busca analizar en la incidencia de los determinantes económicos,
escolaridad del jefe de familia, entre paréntesis, estimado al nivel de educación superior. Acceso a internet en casa, acceso a computadora o dispositivo móvil en el hogar y el ingreso. Mientras que como variable dependiente se encuentra la asistencia de los jóvenes del 9º grado a clases. Siguiente. Para ello se ocurrió a la base de datos del Instituto Nacional de Estadísticas, en abreviatura se dice INE, de que para el periodo comprendido del 2012, como habíamos dicho, el 2017, obteniéndose lo que son los siguientes datos estimados con el modelo de regresión lineal múltiple, donde aquí se estimó que el coeficiente de correlación múltiple, que fue de 0.91, donde se dice de que 0 menor a R y menor que 1. El coeficiente de determinación de R cuadrado es 0.84, donde multiplicado por 100 da lo que es 84.57%. R al cuadrado ajustado, tenemos que 0.22 multiplicado da lo que es un 23%, y el error típico aquí fue de 3.22. Las observaciones aquí en total fueron de 6. Siguiente. Ahora el análisis de varianza. Tenemos lo que es grado de libertad, suma de cuadrados, promedio de los cuadrados, F, valor crítico de F, valor crítico de F menor que F. En la regresión tenemos que el grado de libertad fue de 4, la suma de cuadrados fue de 57.14 y el promedio de los cuadrados fue de 14.28, del de F 1.36, valor crítico de F 0.55. Y el residuo de aquí del análisis, el grado de libertad fue 1, suma de cuadrado 10.43, promedio de cuadrado 10.43. Y como un total de grados de libertad 4 más 1, pues tenemos un total de 5. Y la suma de cuadrados aquí sumando 57.14 más 10.43 da un total de 67.575. Siguiente. Aquí tenemos lo que es la intersección. El coeficiente tenemos lo que es 41.08, en el error típico 23.25. En estadístico tenemos que 1.76. Y en lo que es el nivel educativo, el coeficiente menos 0.33, en el error 0.57 y en lo estadístico menos 0.58. Y aquí el acceso a lo que es, estaba hablando mi compañera Ale, el acceso al internet, coeficiente menos 0.22, en el error típico 0.33
16. En lo estadístico, menos 1.34 y el acceso a lo que es a computadoras, 2.67 coeficiente, 1.66 en el error típico y en lo estadístico 1.60. Y en lo que es los ingresos, menos 0.01, y en el error típico sí 0.0067 y en lo estadístico menos 2.2302. Segundo. Bien. En lo de probabilidad tenemos lo que es 0.32, inferior a 95, pues menos 254.34, en lo superior al 95%, 336.50, en lo inferior 95%, 95.0%, menos 254.34, y en lo superior de 95.0% tenemos que fue de 336.50. Y así sucesivamente con todos. Siguiente, Jeffrey. A la compañera Larisa se pasó un problema con su computadora, ya se va a conectar. Bueno, siguiendo con el aporte de nuestra compañera Larisa, pues le pasó un problema ahí con su internet. Se menciona la fórmula que pues es la que se observa según los compañera Joanny. Si quiere lo abordo yo esto. Está bien, compañera, está bien. Bueno, para continuar, lo que a raíz de la regresión que nosotros obtuvimos, que fue realizada en Excel y fueron 6 años de la base de datos de 2012 a 2017 obtenida en el INE, nosotros lo que hicimos fue aplicar el modelo de regresión lineal múltiple y por ello obtuvimos estos coeficientes y lo que hicimos fue hacer varios supuestos.
Como estábamos o teníamos los datos del nivel educativo de los padres o los estábamos considerando hasta aquellos padres de familia que estudiaron a nivel universitario, entonces nosotros decidimos que el nivel educativo de los padres para hacer esta estimación fuera de 15 años, que esto más o menos es una carrera universitaria, hasta una carrera universitaria de 4 años. Y también postulamos que la población con acceso a Internet fuese del 70%, que si nosotros nos vamos a la base de datos del INE, en este momento anda alrededor de 70%, es decir, que las personas desde 2012 más hasta 2017 más o menos tenían un acceso a Internet de este porcentaje. Y también nos encontramos con la población con acceso a computadora. En este apartado se hablaba de acceso a computadora en la casa, pero también podría estimarse o podría incluirse aquí lo que era, el acceso a computadora de un vecino, por cuanto mucho, por decirlo así, que este vendría siendo, digamos, un 70%. Recordemos que estos son supuestos que nosotros hicimos para ver cuál sería el comportamiento de IE, que en este caso sería la asistencia de los alumnos de 9º grado de todo el país a sus centros educativos de 2012 a 2017, cómo se comportó, pero en cambio de los datos que teníamos anteriormente, si nosotros los propusiéramos. Y tenemos la población con ingreso mayor a 2.912 lempiras. Esto porque se encontró que la mayoría de los ingresos de las personas a las que fueron consultadas por las encuestas nacionales de hogares era de este promedio, pues. Esto viene a corresponder o significa 3 quintiles. Y como resultado nosotros obtuvimos que la asistencia a los centros educativos sería de 194.05. Esto, por decirlo así, está en millones de personas, en este caso de millones de alumnos o de educandos de 9º grado que asistirían al centro educativo bajo estos supuestos. Es decir, si los padres llegaran a un nivel universitario, si se tuviera por lo menos un acceso a Internet de toda la población del 70%, acceso a computadora de igual manera al 70%, y un ingreso correspondiente a 3 quintos. Ya para ir culminando, nosotros podemos decir que el estudio que realizó María Alejandra Moscayo, con el que nosotros realizamos, difiere porque ella ella quiso medir la relevancia o la determinación de algunas de estas variables que nosotros tomamos en cuenta, pero para medir el rendimiento de los estudiantes. Y en ese caso fue para nivel más allá del nivel básico, sino antes de entrar a las carreras universitarias. Y nosotros lo hicimos para alumnos de 9º grado. También nosotros solamente incluimos el nivel educativo del jefe de familia, el acceso al Internet, el acceso a computadora y el ingreso, porque eran las variables a las que nosotros teníamos acceso para encontrar en la base de datos del INE. Y en nuestro caso, en el caso de Honduras, la asistencia de los alumnos de 9º grado se debe en mayor manera a el nivel educativo que tienen los padres, seguidamente por el acceso a Internet y el ingreso. Y por último estaría el acceso a una computadora. Y todas estas variables independientes están fuertemente relacionadas con la asistencia escolar de estos educandos al centro educativo.
Entonces, la asistencia escolar en millones de personas o de estudiantes la podemos observar de 2012 a 2017, su promedio fue de 243.867. Esto casi que solo representa la tercera parte de las personas en edad escolar de noveno grado, y esto se atribuye porque generalmente nuestro país tiene bastantes áreas rurales y la asistencia escolar promedio en estos lugares es sumamente baja. También en los hallazgos podemos mencionar que nuestro error fue bastante elevado, quizás debido a que solo estudiamos 6 años, y también a que, como lo exponía María Alejandra Mocayo, debe hacerse otro análisis para comparar, o debe aplicarse otro modelo para comparar con este modelo de regresión lineal múltiple. Y nosotros aquí incumplimos efectivamente en el supuesto de homoscedasticidad, y por ello es recomendable aplicar otro modelo. Y como resultado final de la aplicación para Honduras, podemos decir que las variables mayormente influyentes en que un alumno de noveno grado asista a su centro educativo son precisamente el nivel educativo del padre, el ingreso y el acceso a Internet. Continuará mi colega con otros hallazgos a través de las conclusiones. Dándole seguimiento a lo que nos resta de nuestra exposición, seguiremos con las conclusiones. Como primera conclusión, tenemos que el documento utilizado como referencia menciona adelantos de estudios basados en analizar las causas que afectan el aprendizaje de los estudiantes, destacando que el rendimiento académico no es un producto que solo se centra en el estudiante, sino que existen determinantes características socioeconómicas, que fueron como las que muchas de las de nuestras compañeras mencionaron anteriormente, así como determinantes factores personales, familiares e institucionales que influyen en él. Por esta razón, en el presente trabajo se pretendió contribuir al estudio de factores que determinan el rendimiento académico de los estudiantes, en este caso hablando de Colombia, que fue el país que se mencionó, mediante un análisis de resultados de las pruebas Saber 11 del segundo semestre del año 2014, utilizando una metodología descriptiva, estadística a través de modelos lineales múltiples, regresión truncada y el login ordenado, para así garantizar los resultados obtenidos y brindar robustez en el análisis planteado, para que la información sea más entendible, es decir, así. Como segunda conclusión, tenemos que los resultados obtenidos muestran las características familiares e inciden directamente en el rendimiento académico de los alumnos. Factores como el nivel educativo de los padres, ingresos familiares y el estrato socioeconómico son variables que estadísticamente son relevantes. Con esto se puede decir que ya que los padres con un mayor nivel de escolaridad pueden apoyar el proceso de enseñanza de sus hijos y un aporte mayor a la riqueza cultural, lo cual implica mejores resultados. Esto es como un problema que se tiene en nuestro país, la cultura, porque la mayoría de personas, por ejemplo, en el caso de las mujeres, en varios lugares rurales, para muchas personas las mujeres no, pues son las que se deben dedicar a la casa. Entonces muchas de ellas dejan de estudiar y siendo así esto viene a dañar el nivel de educación tanto del país y pues por ende se daña la persona. Siguiendo con la conclusión, también sabemos que tenemos que tener condiciones económicas favorables, o sea, que se habla de estratos socioeconómicos e ingresos familiares altos. Con esto se les permitirá a los estudiantes contar con comodidades necesarias para dedicarse a mejores estudios, además para dedicarse mejor a sus estudios
y disponer de recursos necesarios para obtener herramientas tecnológicas que contribuyan al aprendizaje. Todo esto se da con las personas que pues tienen la capacidad. Y hay personas que incluso no la tienen, pero tienen el deseo y pues así lo logran. Como tercera conclusión, tenemos que el factor estudiado influye en el rendimiento académico debido a que aquellas personas se encuentran en trabajo, priorizan la búsqueda de mejores condiciones, reduciendo el tiempo que dedican a estudiar. Por ende, obtendrán una disminución en los resultados académicos. Pero por otra parte, cuando la variable propia del individuo, los resultados arrojan evidencia a favor de un mejor desempeño académico de los hombres. Y como última conclusión, tenemos que los resultados obtenidos nos permitieron reflexionar sobre varios aspectos, a pesar de que no se analizaron todas las variables socioeconómicas que envuelven a los estudiantes. Las características familiares y personales son determinantes en este desempeño de la educación. Sin embargo, se consideran variables esenciales que explican el rendimiento escolar. Situación que se puede estar influida por su cultura, como ya se los mencionaba anteriormente, habilidades, hasta en el entorno económico que las rodea. Pero, sin embargo, se considera que existen variables inobservables, como el tiempo dedicado a las actividades domésticas, búsqueda de empleo, cuidado de sus familiares, que impiden analizar el fondo. Por el género femenino tiene un menor rendimiento escolar, que era lo que yo les mencionaba, que de las personas que normalmente a las damas, a las mujeres, no se le permite estudiar por el tipo de cultura, que dicen que ellas tienen que estar en la casa, que esto y lo otro, que hasta se generan chistes y todas estas cosas. Entonces, creemos que esos son factores que tienen que mejorar, no solo en nuestro país, porque no creo que solo seamos nosotros, sino que en muchos países algo que incide es la cultura, principalmente, el tipo de oportunidades que tengan estas personas, porque como les mencionaba, muchos tienen las comodidades para poder estudiar y las desaprovechan, y hay otras personas que quisieran y no las tienen. Entonces, esto ha sido todo por parte de nuestro grupo. Espero haya sido de su agrado, licenciado, y feliz día.